Muy buenos días, estimada Angie Toapanta. Esta conversación muy necesaria para aclarar algunos temas en tanto a lo laboral. Es tema de debate nacional, es un tema necesario en tanto a la presentación de este proyecto de varias reformas. No solo se encuentra lo laboral, también está lo económico, telecomunicaciones, en fin. ¿Cómo ha recibido el sector laboral, desde tu percepción, este envío del paquete de reformas a la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso? Buenos días, Angie. Buenos días, Jorge. Buenos días, Vero. Realmente, desde los sectores sindicales, se habló también por la cercanía que tengo con el movimiento sindical y con las centrales de trabajadores. Esta ley llamada de creación o creando oportunidades era ya algo que nos deberíamos venir, no solo porque teníamos un antecedente de la ley humanitaria, sino porque había sido anunciada desde el plan de gobierno del presidente Lasso. En este sentido, se había planteado la posibilidad de hacer un diálogo para poder, primero, socializar el contenido de la norma y segundo, ver qué disposiciones se podrían cambiar, mejorar, entre otras cosas. Sin embargo, eso no ha sucedido y en este punto estamos recibiendo una ley que no está acorde a las necesidades de las y los trabajadores y que responde efectivamente a la clase empresarial. Por lo tanto, no ha sido bien recibida ni por las centrales, ni por los sindicatos, ni por las y los trabajadores. Entendemos que es una ley que está destinada únicamente a precarizar más las condiciones de trabajo. Andy, por ejemplo, el gobierno ha mencionado muchas de las veces que la mayor precarización es el tema de no tener un empleo y también la necesidad de que exista un nuevo código laboral que de alguna manera conviva con el actual, el viejo, el no sé, bueno, tantos epítetos que le ponen al código laboral actual, pero finalmente, digamos, se subraya en la necesidad de que aparentemente este código no serviría muchas de las veces para trabajos nuevos o diversos tipos de otras actividades que de pronto informales, no sé, que no están contempladas o que aparentemente no estarían contempladas. ¿Cuál se podría hacer este balance? ¿Qué tan viejo, qué tan, digamos, no contextualizado en este momento está el código de trabajo que tenemos? Evidentemente, nuestro Código del Trabajo es de 1938, pero ha pasado por una serie de reformas que responden justamente a esos cambios de la sociedad, a esos cambios económicos, a esos cambios sociales. En este momento también estamos atravesando un cambio que tiene que ver específicamente con la tecnología. Sin embargo, a eso tampoco responde el proyecto de ley de creando de oportunidades, tampoco responde a esas nuevas necesidades del mercado de trabajo, sino que únicamente trata de flexibilizar de forma permanente las condiciones de la relación laboral. Por otro lado, me parece importante también señalar que si bien es cierto, el código es de 1938, durante sus más de 80 años de vigencia ha tenido un desarrollo importante en lo que se refiere a derechos laborales, que no puede ser desconocido de un momento a otro, que no solo ha significado lucha para las y los trabajadores, sino mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y sus familias, a por lo menos mínimos que garanticen dignidad. Ahora bien, es cierto que la gran mayoría de la población no está cobijada bajo el Código del Trabajo y de hecho eso responde a que la estructura económica del país siempre ha tenido un mayor número de personas en la informalidad y un menor número de personas en la formalidad. En este sentido, la pregunta que realmente debería hacerse la Asamblea es si la propuesta o si la solución para esto pasa por crear empleos precarios o por crear empleos plenos para estos 70% de la población que no se encuentra sujeta bajo el Código del Trabajo. Y a ver, aquí vamos, paremos un momento en la conversación y hagamos un poco el análisis del discurso, del mensaje que se está dando luego de la cadena nacional del presidente Guillermo Lasso y cómo se ha manejado este tema de la falta de empleo. La falta de empleo, ¿a qué corresponde desde tu visión, Angie, este tema de la falta de empleo, de que la gente justo durante la pandemia haya tenido que enfrentar desempleo, despidos, subempleo también y el trabajo autónomo? Entonces, hay como varios factores, pero se está tirando toda la pelotita para este tema de que hay un código restrictivo que no da como la oportunidad a emprendedores, empresarios, empresarias a generar trabajo, a generar empleo. ¿Cuán cierto es esto? ¿Y qué pasa justo con esa falta de empleo? Bien, no es cierto que no exista trabajo.
todas las personas tenemos que trabajar porque lamentablemente es la única forma que tenemos para poder acceder a condiciones materiales de vida, y me refiero a tener ingresos para vivir. La gente trabaja todo el tiempo. Ahora, lo que hay que diferenciar es en qué está trabajando, si es un trabajo autónomo, trabajo formal, o si está en el subempleo, ¿no? Sí, ahí esperamos a retornar con la conexión de internet. Gracias, regresamos acá, estudio. Y vamos a conversar, Vero, los siguientes días, el análisis de los mensajes. ¿Qué está como fluyendo en los medios de comunicación? Vemos reportajes, vemos entrevistas que están dando bastante duro a las condiciones que ha generado la actual legislación sobre el trabajo y a cómo esto sería un tipo de flexibilización, pero estableciéndole como características positivas y este versus, ¿no es cierto? Esto de ¿prefieres tener trabajo o no prefieres tener trabajo? ¿Quieres mejorar la economía o quieres mantenerte en crisis? Es como se lo está estableciendo así, como en este blanco y negro, pero finalmente los matices están dados por el avance que se ha dado en la garantía de derechos. Y otro tema más, ahorita se está hablando de las causales, y eso, bueno, le vamos a preguntar a Angie, que parece que ya la tenemos nuevamente acá. Sí, que pueda finalizar su intervención. En la anterior pregunta tuvimos ahí un pequeño desfase con la conexión. Sí, justamente lo que quería señalar es que efectivamente esta conformación del mercado de trabajo ha hecho que la mayor parte de la población esté en la informalidad, pero la gente está trabajando porque necesita medios de vida para poder alcanzar condiciones materiales, ¿no? Que pasan a través de los ingresos. Lo que quería señalar es que realmente son las políticas públicas y las decisiones normativas las que impulsan si es que aumenta el empleo pleno, aumenta la informalidad o aumenta el subempleo. Solo voy a poner un ejemplo. Lo que pasó con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario a partir de su entrada en vigencia. La ley humanitaria no garantizó que se respeten los empleos plenos, mucho menos que se aumenten los empleos plenos. El efecto de la ley humanitaria fue disminuir la calidad del trabajo. Eso hizo que redujeran los empleos plenos, pero que aumentara el subempleo y que también aumentara la informalidad. Es decir, la solución realmente no pasa por crear otras normativas que tienden a flexibilizar el trabajo, porque lo único que haces es como distribuir estas plazas de empleo pleno, pero en el subempleo o a su vez en la informalidad. Y eso es complejo porque, como ya lo hemos dicho, la norma por sí misma no crea empleo, pero son las políticas que viabilizan la norma las que podrían darnos cuenta de qué clase de empleo estamos generando, si es un empleo pleno o es un empleo precario. Ahora, mencionaba yo hace unos instantes que una de las temas que se ha abierto a discusión de esta nueva propuesta de Creando Oportunidades es el tema laboral, lo que tiene que ver con el tema de los contratos, y lo que más levanta debate es, por ejemplo, las 13 causales de despido intempestivo, la indemnización que aparentemente se tendría que dar al empleador cuando se corren estas causales. Un poco preguntarte cuáles tus reflexiones a todo esto y, bueno, aparentemente es un tema de regresión de derechos, muchos lo mencionan así, pero del otro lado, del lado, digamos, empresarial, se habla mucho de que estas condiciones serían necesarias para crear empleo. ¿Cómo poder analizar este tema? A veces se parece que se vuelve como un conflicto, ¿no es cierto?, entre aparentemente muchos privilegios de los trabajadores, pero del otro lado el empresario que necesita seguir emprendiendo en el país. Yo creo que esa es una falacia. La flexibilización no es la respuesta para generar empleos plenos. La flexibilización lo único que hace es cambiar la estructura del mercado de trabajo, haciendo que esos empleos plenos se distribuyan entre todas las personas que requieren acceder a una plaza de empleo, pero se convierte en subempleo a la final. Otra cosa importante que hay que señalar es que realmente el discurso bajo el que está manejado el proyecto de ley es un discurso de libertad de empresa y de libertad de mercado. Cuando ustedes leen la normativa, se refiere mucho a la libertad que tienen las y los trabajadores y los empleadores para poder acordar las relaciones de trabajo. Y eso también es una falacia porque realmente no existe tal libertad entre las partes para poder acordar las condiciones del trabajo, sobre todo considerando que existen relaciones de poder, de jerarquía entre unos y otros, diferencias de clase que son irreconciliables, y ahí donde uno tiene el capital y otros solo tenemos la fuerza de trabajo, es imposible poder decidir y negociar en igualdad de condiciones. Para mí, desde ahí, la ley tiene un problema conceptual muy grave. Y además la ley lo dice en sus considerandos,
trata de transformar las condiciones del trabajo, pero no para mejorarlas, sino para flexibilizarlas a favor de una clase empresarial, viendo los derechos laborales como un obstáculo para poder, lo que tú decías, Vero, para poder contratar, cuando no es así. Si el mercado de trabajo, si el mercado y la economía en general son fuertes, el costo de contratación, entre comillas, que para nosotros y para nosotras es ingreso, un ingreso digno, se convierte en algo que no toma tanta relevancia si es que tienes una economía más sólida. Cuando necesitas contratar, únicamente contratas independientemente de cuánto es el salario y cuánto tienes que gastar. La solución realmente no pasa por disminuir los costos laborales, sino por hacer que la economía pueda ser un poco más fuerte, se sostenga y a partir de eso generar empleos plenos. Pero lo que trata de hacer el proyecto de ley es cargar el costo de una crisis que también no es casual ni tampoco es solo causa de las políticas adoptadas en la pandemia, sino que responde a un mandato del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de eso, cargar los costos de la crisis en las y los ecuatorianos trabajadores. Y acá vale la pregunta, quizá tú has visto con esta reforma qué pasa con la distribución o redistribución o concentración de la riqueza, como este tema justo de captar los ingresos económicos. Porque ahí no se está diciendo nada. Finalmente se va a incrementar quizá un tema de ingresos a quienes ya lo tienen. ¿Que topa este tema de la distribución de la riqueza y del tema económico? Hay muchas cosas que escapan de este nuevo régimen laboral planteado por Lasso. Y entre ellas es que nunca se habla de un salario básico ni de un salario digno en este proyecto de ley. Tampoco se habla de la organización sindical, porque la intención también es clara, a eliminar los sindicatos. Y me parece que hay una frase que podría resumir muy bien este proyecto de ley, y es que empuja a trabajar más para ganar menos. Empuja a tener una jornada de 12 horas de trabajo que se puede distribuir en 24 horas del día, pero nunca habla de mínimos salariales, pero sí te habla de que puedes tener jornadas parciales, que pueden ser incluso de 1 hora al día, lo cual significa tener una remuneración extremadamente baja que no alcanzaría para poder subsistir ni para una persona, menos aún para toda su familia. También el proyecto habla de que podrías tener contratos por horas, con pagos por horas y contratos semanales. Es decir, vas a tener que trabajar más, no solo en un trabajo, sino en 3 o quizá un poco más para poder alcanzar un mínimo para vivir. Y es lo que decíamos al inicio, es trabajar más para seguir incrementando la acumulación de capital y nosotras y nosotros reducir nuestros ingresos y precarizar las condiciones de vida. Sí, no, sí. Nada, te quería preguntar, Andrew, mucha gente habla de que, por ejemplo, ciertos derechos laborales, llámese la indemnización por despido, el tema de los décimos, aparentemente serían privilegios. Y claro, si uno lo compara esta realidad con gente que no tiene trabajo, que está en el subempleo, en la informalidad, aparentemente sí parece un privilegio. Pero hagamos un poco de historia. ¿De dónde vienen, por ejemplo, estos tan mentados derechos sindicales? Claro, yo creo que realmente eso tiene una respuesta histórica para entender que no son privilegios, que son derechos logrados, alcanzados y luchados por muchísimos años. Solo piensen en cuánto tiempo nos tomó y cuánta sangre tomó también alcanzar una jornada mínima de 8 horas, ¿no? Que es un tema bastante complejo y ahora nos plantean una jornada mínima de 12 horas. Piensen, por ejemplo, en el tema de las indemnizaciones, es decir, las y los trabajadores cuando ingresamos a un puesto de trabajo lo hacemos realmente solo con lo que tenemos o con lo nada que tenemos. Y al salir, lo justo después de haber trabajado y haber generado esa riqueza es al menos tener una indemnización que nos permita sostenernos mientras alcanzamos o buscamos otro empleo, ¿no? Esas son las lógicas de crear indemnizaciones, de crear bonificaciones. Las lógicas, por ejemplo, de haber creado el visto bueno como una instancia administrativa previa a terminar la relación laboral, era que justamente tengamos una protección de que el despido no sea por causas injustificadas. Y solo con causas justificadas puedas terminar la relación de trabajo. Pero ahí donde se justifica esa causa, existe una inspectoría del trabajo que se encarga de ser un tercero, digamos, imparcial,
que al menos te da una garantía de que puedes decidir sobre la terminación de la relación de trabajo en condiciones equitativas. Pero ahora, ¿qué pasa si eliminamos las inspectorías del trabajo o si es que eliminamos el visto bueno como una de las competencias de las inspectorías del trabajo? Evidentemente esto queda a discreción de la parte empleadora, quien tiene la fuerza dentro de la relación de trabajo. Y todo esto efectivamente significa regresión de derechos laborales, por donde lo queramos ver, por las justificaciones que se quieran dar, sigue siendo regresión de derechos laborales. Ya hay que señalar algo, y es que si bien la propia Constitución no establece que el derecho laboral pueda regirse en varias normas, como de hecho se rige en este momento con varias normas, sí tiene una prohibición muy clara de no regresión y un mandato muy expreso de que todos los derechos se deben desarrollar de forma progresiva. Me parece a mí que esta norma, este proyecto de ley, trata de hacer como artilugios legales para poder instaurar una reforma de tipo estructural, que a la larga lo que provocará es que el Código del Trabajo, que en este momento está vigente, pierda vigencia de facto, es decir, de hecho, porque todas las contrataciones se realizarán con este régimen laboral nuevo, flexible, que no solo tiende a disminuir los costos de contratación para poder beneficiar a una clase empresarial, sino que además tiene la clara intención de explotar aún más a las y los trabajadores. Y justo para complementar ese análisis, a ver, nuevamente en los mensajes, en estos mensajes que, porque en serio, se necesita mucho más debate e información para cambios tan radicales e importantes en el país, y no se lo puede dar de un plumazo o enviarlo como un proyecto económico urgente para que se lo trate en poco tiempo, ¿no? Hay que tratarlo y conversarlo. Y te decía, para complementar ese análisis, en el mensaje se habla de que va a coexistir esta reforma y este contrato alternativo a los contratos ya dados, y que solo va a regir a partir, porque conocemos que las leyes no son retroactivas, no se puede aplicar o no se podría aplicar a quienes ya se encuentran bajo el régimen de contrato que consta en el Código Orgánico de Trabajo. Pero ¿cuán cierto es esto? Ya nos lo estabas comentando. ¿Y qué sucedería finalmente con el mundo laboral? Porque no puedes tú finalmente tener como varios caminos y para unos sí, para otras no, para unas sí, para otras no. O sea, es como que pasa en el país, no existimos ciudadanos de primera y de segunda clase. Hablemos serio. Ahí hay un tema importante de no se puede catalogar que hay a unos trabajadores y trabajadoras de una clase y otros, claro, como no tenemos trabajo, entonces sí pues nos pueden como acomodar por ahí. ¿Qué pasa con este discurso de la coexistencia de estos dos proyectos, o del proyecto y del código? Claro. Mira, yo creo que hay que poner las dos cosas en el escenario, ¿no? Si por un lado tienes un código del trabajo que tiene indemnizaciones más altas, bonificaciones más altas, que tiene un procedimiento de visto bueno, que incluso te establece una jornada mínima de trabajo y más protecciones para las y los trabajadores, versus una norma que tiene indemnizaciones más bajas, reducción de pago por horas suplementarias, por horas extraordinarias, que modifica también la jornada de trabajo, que te permite terminar la relación de trabajo por causales sumamente subjetivas y discrecionales, ¿no? Si ponemos estos dos escenarios, cuando el empleador necesite contratar a un trabajador o una trabajadora, evidentemente va a elegir la norma más flexible porque le implica menos gastos y más libertad, y es lo que justamente está buscando el gobierno. Entonces ahí no hay discusión. Todas las nuevas contrataciones se harán bajo esta norma, porque evidentemente no le conviene a quien está proponiendo la plaza de trabajo. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las personas que en este momento están con el Código del Trabajo? Lazo decía que implementarían una especie de candado para que no exista esta transición de un régimen a otro. Pero si leemos la ley, realmente este candado solo son $4,000. Y si lo pones en una balanza, incluso les va a convenir más pagar los $4,000 para terminar las relaciones de trabajo con las y los trabajadores y cambiar a un régimen más flexible. Y esto lo hablo si es que en el caso existiera un despido, porque lo otro es presionar para que renuncies de forma voluntaria y cambies de régimen. Entonces realmente no estamos entendiendo cómo funcionan las relaciones de trabajo en el país. O si las entendemos, estamos aprovechando de cómo se está entendiendo para poder implementar este nuevo régimen flexibilizador. Solo para terminar el ejemplo,
Esta transición de la que yo estoy hablando, ya se dio con la ley humanitaria. Recuerden que muchas personas que les terminaron sus contratos de trabajo, luego fueron contratadas con contratos emergentes a plazo fijo. Es decir, ya hubo un inicio de este cambio de régimen hacia uno más precario. Por eso también mencionábamos que ahora el subempleo ha incrementado y esto responde a que hay muchas personas con contratos emergentes que no necesariamente tienen una jornada mínima y un salario mínimo, sino que reciben mucho menos de los mínimos. Para finalizar, Angie, preguntarte, la semana pasada acá en Ecuador se hablaba de que, cambiando de tema, ¿no? En el caso de Furukawa se levantarían ya acciones penales aparentemente contra los gerentes y los administradores de esta empresa. Un poco preguntarte cómo avanza este caso y finalmente también, ¿qué otros tipos, o sea, de ejemplos tipo como Furukawa todavía se están dando en el país y por qué es complicado hablar de que el mercado aparentemente va a regular el tema del trabajo, la contratación directa entre empleador y empleado? O sea, en lo que pasa en el país, ¿es posible esta realidad? Claro. Bueno, sobre el tema específico de cómo avanza el caso Furukawa, quizá no voy a pronunciarme porque no estoy al frente del caso, pero lo que sí podría decir es la información que he recibido un poco por las cercanías con las personas que están llevando el caso. Yo creo que ahí este caso es un claro ejemplo de que el Ecuador ni siquiera ha superado esas formas de trabajo que sí son esclavitud moderna, por supuesto, y que no solo existieron en el caso Furukawa, sino que existen en una gran parte del sector ecuatoriano. Piensen, por ejemplo, en el sector de las bananeras, donde las condiciones de trabajo de las personas son exactamente las mismas de las personas del caso Furukawa. Piensen ustedes en las florícolas también. Piensen en otro tipo de formas de trabajo que se da cercanas al mundo de las petroleras en la Amazonía. Entonces, son formas de trabajo precarias donde no llega el Estado, donde no hay norma, donde no hay ministro ni ministra que pueda hacer una veeduría de qué es lo que está pasando y si se cumple o no con la normativa laboral vigente. Y justamente ese es uno de los problemas que nosotras habíamos señalado desde el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, porque nos parece sumamente perverso plantear una nueva normativa cuando a propósito el Código del Trabajo no ha podido ser completamente respetado porque el mismo Ministerio del Trabajo no es capaz de hacer vigilancia del cumplimiento de esta norma. Entonces también hablamos de una voluntad que está cerrado a no cumplir ni siquiera con la normativa vigente ni vigilar qué es lo que pasa en las empresas. El caso que yo mencionaba, las bananeras, por ejemplo, en el sector de la costa, tienes a miles de trabajadores sin afiliación al Seguro Social, tienes a miles y decenas de trabajadores que no tienen un salario mínimo, que no son indemnizados cuando tienen accidentes de trabajo, que son fumigados todo el tiempo, por ejemplo, y ahí no hay Ministerio del Trabajo que pueda regular, ¿no? Entonces creo que también la solución pasaba para nosotras por pensar qué cosas estaban fallando del código y de la vigilancia de esa aplicación en el contexto ecuatoriano. De acuerdo, muchísimas gracias por tu participación. Estuvimos conversando con Angie Topante, es abogada, especialista en derechos y acompaña procesos de exigencia de los derechos de los y las trabajadoras. Hasta una próxima oportunidad, Angie. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.